¿Sabías que toda nuestra civilización, o sea, todo, desde la bombilla más simple hasta el wifi de tu casa, se sostiene sobre solo 4 ecuaciones? Pues sí. Y hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a descifrar el que es básicamente el código maestro del universo. Un código que se escribió hace ya más de 150 años. Sé que suena un poco a locura, pero es que es la pura verdad. Y ojo, no estamos hablando de unas ecuaciones cualquiera, ¿eh? Son las reglas del juego, las leyes fundamentales que nos cuentan cómo la electricidad y el magnetismo, cómo interactúan, cómo bailan juntas para crear la realidad que vemos y la que no vemos. Y el arquitecto, el cerebro, detrás de esta maravilla, fue un físico escocés llamado James Clerk Maxwell. A ver, él no inventó todas las piezas del puzzle, pero fue el genio que supo ver cómo encajaban todas. Consiguió unificar décadas y décadas de experimentos en una sola teoría. Una teoría de una elegancia y un poder que de verdad quitan el aliento. Venga, pues empecemos este viaje. Nuestra primera parada nos lleva al trabajo de un gigante, Carl Friedrich Gauss. Él fue quien puso la primera pieza fundamental de este puzzle, sentando las bases para que entendiéramos los campos estáticos. A ver, imaginemos una cosa. Una burbuja invisible, ¿vale? Pues lo que esta ley nos viene a decir es que si metes una carga eléctrica ahí dentro, la cantidad de campo eléctrico que sale, que se escapa de esa burbuja, es directamente proporcional a la carga que has metido. Así de simple. Y a la vez así de profundo. Esto lo ilustra a la perfección. Piensa en las cargas positivas como si fueran fuentes, ¿sabes? Como manantiales de los que brota el campo eléctrico. Y esas líneas de campo, pues viajan desde lo positivo hacia lo negativo, dibujando una especie de mapa de la fuerza eléctrica en el espacio. Vale, ¿y ahora? Ahora es cuando la cosa se pone interesante. Porque si aplicamos esta misma idea al magnetismo, el resultado es totalmente distinto. Si cogemos nuestra burbuja invisible otra vez y metemos un imán dentro, da igual cómo lo pongas, la cantidad neta de campo magnético que la atraviesa es siempre, pero siempre, cero. ¿Y por qué cero? Pues muy sencillo, porque a diferencia de la electricidad no existen cargas magnéticas solas, no hay monopolos, o sea, no puedes tener un polo norte sin su polo sur pegado a él. Si coges un imán y lo partes por la mitad, sorpresa, no separas los polos. Lo que haces es crear dos imanes nuevos, cada uno con su norte y su sur. Por eso las líneas de campo magnético son siempre bucles cerrados. Bien, hasta ahora hemos visto las reglas del juego para campos que están quietecitos. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas empiezan a moverse? Bueno, pues aquí es donde entra en escena un auténtico crack, Michael Faraday, un experimentador increíble que descubrió la conexión dinámica entre la electricidad y el magnetismo. El descubrimiento de Faraday se puede explicar, de hecho, en 3 pasos muy sencillos. Primero, mueves un imán. Segundo, al moverlo, cambias el campo magnético que atraviesa un circuito, un cable. Y tercero, ¡pum!, aparece una corriente eléctrica. Así de fácil. Y este es el principio que está detrás de casi toda la energía que generamos en el planeta. Casi nada. Este es el experimento clásico que lo demuestra a la perfección. Al acercar o alejar el imán de la bobina, la aguja del medidor se vuelve loca. Está detectando esa corriente que se ha inducido. Es literalmente transformar movimiento, trabajo mecánico, en energía eléctrica. Así que quedémonos con la idea principal. Lo que Faraday demostró es que un campo magnético que cambia en el tiempo es capaz de crear un campo eléctrico. Y esta, amigos, es la tercera ecuación, la que, por así decirlo, pone el universo en movimiento. Vale, con las leyes de Gauss y el descubrimiento de Faraday, el puzzle estaba ya casi completo. Pero había algo que no cuadraba, una pieza que faltaba, una asimetría un poco rara. Y fue Maxwell quien se dio cuenta de que a la ley de Ampère, que es la que relacionaba las corrientes con los campos magnéticos, le faltaba algo. La ley de Ampère hasta ese momento funcionaba de maravilla para corrientes continuas, como la que pasa por un cable. Lo que venía a decir es que una corriente de electrones en movimiento genera un campo magnético a su alrededor. Sencillo, ¿verdad? Y estaba más que comprobado. Pero aquí es donde Maxwell encontró el fallo. Pensemos en un condensador que se está cargando. Hay una corriente que llega a una de las placas, pero en el espacio que hay en medio, en el vacío, ahí no se mueven electrones. Entonces, según la ley de Ampère, ahí no debería haber campo magnético, pero los experimentos decían que sí que lo había. Y aquí es donde llega el golpe de genialidad de Maxwell. Propuso que un campo eléctrico que cambia con el tiempo actúa exactamente igual que una corriente de verdad. Le puso un nombre, corriente de desplazamiento. Ojo, no es que haya cargas moviéndose por el vacío, no, es el propio campo eléctrico el que está cambiando. Y solo con ese cambio ya es suficiente para generar un campo magnético. Y con esta corrección, Maxwell no se limitó a arreglar una ley. No. Lo que hizo fue desatar una auténtica revolución. De repente, todas las piezas del puzzle encajaron con una simetría perfecta y revelaron algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba.
Recordemos, por un lado teníamos lo de Faraday. Un campo magnético que cambia crea un campo eléctrico. ¿Correcto? Y ahora, gracias a la idea de Maxwell, teníamos la otra cara de la moneda, la pareja perfecta. Un campo eléctrico que cambia crea un campo magnético. Es una simetría espectacular. Entonces, pensemos un segundo. Si un campo eléctrico que cambia crea uno magnético, y ese nuevo campo magnético que también está cambiando crea a su vez otro eléctrico, ¿qué tenemos aquí? Pues una reacción en cadena, una especie de danza cósmica en la que los dos campos se van creando el uno al otro, persiguiéndose y alimentándose mientras viajan por el espacio. Se crea una onda que se propaga sola. Claro, lo siguiente que hizo Maxwell fue calcular a qué velocidad se movería esta onda. Y el resultado sencillamente le voló la cabeza. Acababa de descubrir qué es la luz. La luz no era otra cosa que esta danza de campos eléctricos y magnéticos viajando por el espacio. De golpe, la electricidad, el magnetismo y la óptica se habían convertido en una sola cosa, el electromagnetismo. Y aquí estaba la prueba definitiva, la pistola humeante. Al meter en la fórmula dos constantes, una de la electricidad y otra del magnetismo, que son la permitividad y la permeabilidad del vacío, el número que le salió para la velocidad de su onda era prácticamente idéntico a la velocidad de la luz que ya se había medido en experimentos. Increíble. Claro, el descubrimiento de Maxwell no fue solo un logro teórico para los libros de física, fue literalmente la puerta de entrada a nuestro mundo moderno. Todas las ondas electromagnéticas que conocemos, desde las de la radio hasta los rayos X, todas siguen estas mismas 4 ecuaciones. Y un dato curioso, la versión original de Maxwell no eran 4 ecuaciones, eran 20, mucho más complicadas. Fue otro físico e ingeniero, Oliver Heaviside, quien años más tarde las simplificó y las dejó en esta forma tan compacta y elegante que conocemos y usamos hoy en día. Así que ya sabes, la próxima vez que envíes un WhatsApp o simplemente enciendas la luz, acuérdate de que detrás de ese gesto tan normal hay una danza cósmica increíble gobernada por solo 4 leyes. Un código que nos ayudó a unificar el universo y que, claro, nos deja con una pregunta en el aire. ¿Qué otros códigos universales nos quedan todavía por descifrar?